Espera un segundito. Y ahora sí, ya estamos grabando. Sigue sumándose gente. Vuelvo a saludar. Buen día a todos los que están llegando. Bueno, empezamos con la clase de hoy. La idea para los que son nuevos va a ser siempre comenzar las clases con una diapositiva que sea un repaso de los conceptos clave de la clase anterior. La idea es enfocarse en 4 o 5 cositas que fueron las más importantes de la clase anterior. Así que ¿alguno se acuerda de lo que vimos el lunes? A ver si mienten. Computadoras, tipos de memoria, memorias. Bueno, según este resumen, ¿cuáles son los conceptos claves que vimos en la clase pasada? Primero, que hay 4 tipos principales de computadoras. Eran las computadoras de escritorio, servidores, supercomputadoras y todo lo que denominamos una gran, amplia gama de sistemas embebidos. Y dijimos que a pesar de que hay 4 tipos principales de computadoras, todo tipo de computadora está compuesto por los mismos 5 componentes. A ver si alguno se acuerda de un par de los 5 componentes. Era fácil. Por un lado está el procesador, que a su vez lo subdividíamos en camino de datos y control. Después está la memoria, eso sería un tercer componente. Y después los subsistemas de entrada y salida. De esa manera, esas 5 partes son las partes principales de cualquier computadora, sea el tipo que sea. Después empezamos a hablar un poco de los distintos componentes. Hablamos del procesador, del camino de datos, del control. Les comenté que algo vieron en sistemas con micro el año pasado. De memorias también, como varios recordaban. No hablamos mucho de tipos de memoria en sí, sino que les comenté algo un poco diferente, una visión diferente son las memorias que íbamos a trabajar en esta materia, y que todo partía del principio de localidad. ¿Alguien se acuerda que decía el principio de localidad? Por las dudas. Bien, ahí Lucas plantea que no le quedó muy claro. Está bueno. La idea del principio de localidad decía que cuando uno accede a un elemento de memoria, es muy probable que en un tiempo corto, un tiempo cercano, vuelva a acceder a ese mismo elemento de memoria, en lo que se denominaría localidad temporal, y que además acceda, también es muy probable que dentro de un tiempo corto, acceda a elementos cercanos al elemento que uno vio. Y eso sería una localidad espacial. Yo les comenté un ejemplo de cuando uno se encontraba con un amigo y organizaba un asado. Ahí fue cuando se sorprendió un poco la madre de Erika, creo. Pero hablando un poco más de memorias, ustedes fíjense, localidad temporal implica un poco de, está muy relacionada, por ejemplo, piensen en lazos. Ustedes a veces en un lazo están accediendo varias veces a las mismas instrucciones. Entonces, cuando tienen un lazo, ustedes acceden a la instrucción que está dentro del lazo, y es muy probable que en un tiempo cercano vuelvan a iterar dentro de lo mismo y vuelvan a hacer la misma instrucción. Eso es una cuestión de localidad temporal. Y una localidad espacial, fíjense, quizás también puede ser, con el ejemplo de recorriendo un lazo, puede ser a veces acceder a los elementos de un vector. Cuando ustedes están recorriendo un vector, un array, algún tipo de estructura similar, cuando ustedes acceden a un dato, es bastante probable que en tiempo corto accedan al dato siguiente o al dato anterior, o cosas así por el estilo. Entonces, ahora sin irnos al amigo de secundaria con que nos reencontramos después de mucho tiempo, les acabo de nombrar otros ejemplos de localidad temporal y espacial. Espero que quizás con un poquito de esta vuelta haya quedado un poquito más claro.
para Lucas o para todos. De todos modos, no es un concepto crítico para que lo tengan que recordar ya. Quédense tranquilos que durante el tema 12, si no me equivoco, de la materia, vamos a volver a hablar bastante y vamos a poner mucho más atención y vamos a ir más a fondo con el tema del principio de localidad. Pero bueno, por ahora seguimos haciendo el repaso. Quedó un poco más claro lo que es el principio de localidad temporal y espacial. Bien. La idea del principio de localidad nos llevaba a que es mejor que la memoria, digamos, en realidad conceptualmente iba a ser una sola, la manejamos en realidad como un concepto de jerarquía de memorias. No es una sola, sino que son muchas memorias, pero que presentan una ilusión de una memoria muy grande, barata y muy rápida. Entonces, son varias memorias, pero en realidad la idea es que el procesador acceda a la mayor cantidad de veces a la memoria más rápida. De esa manera se va a generar la idea de que la memoria es muy rápida. Y otra cosa muy importante de la jerarquía de memorias es que es transparente para el usuario. O sea que los usuarios, los programas, el usuario, no saben exactamente en qué parte de la memoria o en cuál de las distintas memorias de la jerarquía se encuentra un dato. Simplemente el procesador lo único que hace es, él pide un dato a la memoria, conceptualmente, y la memoria le devuelve el dato al procesador. La única diferencia va a ser que a veces va a ser más rápido y otras veces va a ser más lento. Pero el procesador no tiene idea porque él siempre habla con su misma interfaz y siempre le devuelve los datos. Entonces, quizá piense que a veces lo tiene que buscar al fondo o a veces lo tiene más a mano, pero a la larga la memoria, de manera conceptual, siempre le devuelve rápido el dato al procesador. Entonces es transparente para el procesador y para el usuario cómo funciona la jerarquía de memorias. ¿Alguna duda hasta aquí? Buenos días a los que se sumaron al último. Ya somos 31, un poquito menos. Se sigue sumando gente. No se suma Roberto todavía. Pero bueno, estamos haciendo un repaso de la clase pasada. A ver, otra cosa, algo que quiero destacar de este repaso de la clase pasada es que normalmente, fíjense acá tengo unos 4 o 5 conceptos, algunos están marcados en verde, pero cuando les tomo algunos quizzes, que tranquilamente podría haber alguno el viernes, por ejemplo, en general van a ser preguntas basadas en este tipo de cosas. O sea, en cuáles son los conceptos clave de la clase pasada. Por ejemplo, si yo tomaría un quiz ahora, un quiz podría ser nombre cuáles son los 5 componentes principales de una computadora. Una pregunta podría ser, ¿existe alguna memoria que sea muy grande, barata y muy rápida al mismo tiempo? U otra pregunta podría ser, explique por qué la jerarquía, o explique por qué la jerarquía de memoria se dice que es transparente para el usuario. No es que exactamente así tengan que ser las preguntas de los quizzes, pero más o menos siempre les digo van a estar así centradas en los 4 o 5 conceptos que sean de la clase pasada. Entonces, idealmente, ¿cuál es la idea de los quizzes? No es tomarles muchas evaluaciones para generarles un malestar a ustedes, tampoco es clavarlos todas las semanas con evaluaciones, sino la idea es que ustedes, de ser posible, siempre antes de cada clase, traten de repasar las diapositivas, no les digo ver los videos porque duran como 2 horas, pero hacer un pequeño repaso de las diapositivas que ustedes tienen, traten o de sus apuntes, traten de fijarse qué es lo que aprendieron, qué es lo que no aprendieron, cuáles son las dudas que tienen, si tienen dudas pregunten, etcétera, etcétera. Pero fíjense, no les voy a pedir jamás cosa como escriba la definición exacta de localidad temporal, pero sí les puedo preguntar preguntas como, bueno, si yo estoy
accediendo a los elementos de un vector, es localidad temporal o espacial, por ejemplo. Esa pregunta sí podría ser una pregunta de quiz. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos todos bien? Estamos todos en orden. Perfecto. Bueno, después de hablar de los componentes de la computadora, más o menos, un poco del procesador, un poco de la memoria, entonces ya no vamos a ver nada por el momento, o en realidad vamos a ver un poquito ahora con algo que se lo conoce por ahí como números que todo ingeniero debe saber. Hay páginas en internet con cosas así por el estilo, pero la idea es básicamente darles una idea que realmente, ¿qué es lo que ustedes saben o vieron en sistemas con micro? Que en cada ciclo del reloj por lo menos se hace una transferencia entre registros. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes más o menos tienen una idea de cuánto es la frecuencia de un microprocesador actual? Microprocesador no como un microcontrolador que ustedes vieron, sino como los procesadores que tienen en las PC que ustedes dicen que tienen ahora en sus casas. 3 GHz, 3.5 GHz, dice Pablo. Del orden de los gigahertz, dice Franco. Está bien. 1.6 GHz, dice Jonás. Por ahí anda en ese orden. Me está faltando. ¿Quién era el que contestaba siempre? Jonás era el que contestaba siempre el vez pasado. ¿Sí? 2.4, dice generalmente Martín. Sí, está bien. En general, yo creo que quizás alguno podría tener un procesador de un poquito más, también 3, 3.5. Pero 3 GHz me parece como podemos redondear, por decirlo así, una frecuencia estándar de un procesador actual. Ahora, la pregunta del orden de los gigas, dice Jonás. Muy bien. Ahora, ¿ustedes realmente toman conciencia de que son 3 GHz de frecuencia de micro? Eso implica que es un tiempo de ciclo aproximado de 0,3 nanosegundos. Y quizá empezamos acá a hablar de nanosegundos, y no sé si ustedes están muy acostumbrados. Capaz que sí, porque son ingenieros y manejan los gigas y manejan los nanos, de a la 9 y a la menos 9 con naturalidad. No sé si alguna vez realmente se pusieron a pensar cuántos son gigahertz y nanosegundos, cuántos son 1.000 millones de ciclos, 1.000 millones de vueltas en un segundo. Entonces, la idea de esta diapositiva es la siguiente, es darle una idea de realmente cuánto es eso. Y pensemos, por ejemplo, que lo más rápido que se conoce en, en el universo, digamos, lo más veloz que hay es la luz andando en el vacío, que anda a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se acuerdan? Vieron eso en física. ¿Tienen idea si hace 300.000 kilómetros por segundo, cuánto hace la luz en 0,3 nanosegundos? A ver, pregunto si hago en matemáticas. Cara calculando, está bien, no hagan el cálculo, no hace falta. La luz en el vacío, o sea, lo más rápido que se conoce en el universo, hace 9 centímetros. Es una distancia muy pequeña, digamos, es muy poquito. Lo más rápido que se conoce en el universo, hablando en el vacío, hace 9 centímetros. Y ustedes tienen, al final de cuentas, un chip en su casa que debe tener 1 o 2 centímetros, quizá un poco menos, pero pongamos 1 centímetro, y están moviendo cosas a 3 GHz. O sea, es realmente muy rápido, son muchas cosas. O sea, están moviendo señales eléctricas, que no es la luz, se están moviendo en medio semiconductor, que no es el vacío. Eso está funcionando realmente muy rápido. Para seguir insistiendo en este concepto, fíjense, acá tienen una tabla, todos están viendo la tabla, me imagino, en las cuales se ven algunas latencias actuales, como para que tengan una idea. Entonces tenemos un ciclo de reloj demora, como dijimos recién, 0,3 nanosegundos.
Acá hay 3 accesos a caché, que en general tienen que ver con la parte de la jerarquía de memorias. Hay varios cachés, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Los accesos, fíjense, 0,5 nanos, 3 nanosegundos, 28 nanosegundos. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Que las memorias más rápidas están más cerca y a medida que nos vamos alejando del procesador se va incrementando un poco la latencia, se van haciendo un poco más lentas. Y fíjense lo que es el acceso a memoria principal. Dice 100 nanosegundos, ¿no? Bastante. Y después el acceso a un disco SSD, que son muy rápidos. Estamos hablando entre 50 y 150, promedio unos 100 microsegundos. Y después tenemos el acceso a un disco rígido, rotacional, más o menos es variable, pero está entre 1 y 10 milisegundos. Fíjense que acá ya hemos cambiado el orden de magnitud, pasó de nanosegundos a microsegundos y a milisegundos. ¿Cuánto demora un paquete de internet? Ustedes ya a esta altura del partido vieron algo de protocolo de redes. Más o menos en un viaje de Estados Unidos a Europa son 150 milisegundos. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes para tipear una palabra? ¿Alguna vez se midió? Escriban una palabra, más o menos, así siendo veloces, en promedio podríamos decir que demoran un segundo. ¿Y cuánto es el tiempo para abrir PowerPoint en mi notebook? Más o menos 10 segundos. Entonces la idea es pongamos en perspectiva todos estos tiempos. Fíjense las diferencias de órdenes de magnitud, que quizás no es una cuestión de solamente la métrica de ponerlo en una tabla, pero estamos hablando de el ciclo de reloj está en 0,3 nanosegundos, o sea, un tercio de nanosegundo. Un acceso a memoria principal son 100 nanosegundos, o sea, ¿cuántos ciclos de reloj es un acceso a memoria principal? A ver si alguno, este es un poco más fácil de calcular, a ver si alguno se da una idea. Repito la pregunta por las dudas. Si un acceso a memoria principal son 100 nanosegundos y un ciclo de reloj son 0,3 nanosegundos, ¿cuántos ciclos de reloj demora un acceso a memoria principal? 300 ciclos. Exactamente, 333, dice José María. Cerca de 3000, si tiene un cero de más, Lucas. En realidad es 300. Entonces, fíjense, ustedes se acuerdan en sistemas con micro, cuando hacías transferencias de registro, demora un ciclo, demora 2 ciclos. Bueno, fíjense que ahora una transferencia entre registros demora un ciclo y un acceso a memoria demora 300. O sea, estamos hablando de 2 órdenes de magnitud por lo menos más alto. Y después fíjense otra cosa. ¿Cuánto demora un acceso a un disco SSD? Estamos hablando de 100 microsegundos. Es 1000 veces más lento que la memoria principal. Y son los discos más rápidos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ustedes, cuando su máquina grande lenta, van y se compran un disco SSD y a partir de ahí dicen, no, está loco, me anda espectacular la computadora. Sin embargo, ese disco es 1000 veces más lento que la memoria. Y un disco rotacional es 1000 veces más lento que un disco SSD. Se van dando, porque necesitan más ciclos para ingresar al disco, ya van a ver por qué. Hay muchos motivos por qué. El disco rotacional porque es mecánico, entre otras cosas. Quédense tranquilos que vamos a trabajar bastante sobre estos números. Pero lo que quiero que se queden ahora con la idea son las diferencias. O sea, y las diferencias entre un ciclo de reloj, un acceso a memoria, un acceso a disco. Y también, fíjense lo importante de qué es lo que tiene que ver en esta tabla con seres humanos. Tipear una palabra o abrir PowerPoint en el notebook. Tipear una palabra demora más o menos un segundo. ¿Cuántos ciclos de reloj tenemos en un segundo? En el que yo demoro en escribir una palabra. En un segundo tenemos una frecuencia de 3 GHz, son 3000 millones de ciclos de reloj.
O sea, mientras uno tipea una palabra, o tipea cualquier palabra, que serán, qué sé yo, 10 caracteres, 12 caracteres, estamos hablando de que la computadora hace 3.000 millones de transferencias de registro. Es un número bastante interesante. Y fíjense lo último, si yo dije que para abrir PowerPoint en el notebook demora 10 segundos, la computadora está haciendo 30.000 millones de ciclos, más o menos, para abrir PowerPoint. Es un número bastante grande. Fíjense lo que es los arrays que tienen que manejar, las transferencias que tienen que manejar. Es bastante notoria la diferencia de magnitud entre los distintos componentes y entre todo lo que es electrónico y lo que es la intervención de los seres humanos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto. Una vez, fíjense, el acceso a memoria, yo les dije recién, el acceso a memoria principal son unos 300 ciclos, pero fíjense, es más o menos 200 veces el acceso al caché más rápido. O sea, ¿se acuerdan de la jerarquía de memorias? El más rápido es 200 veces más rápido que el acceso a memoria principal, que ni siquiera es el más lento de todos. Es bastante notorio. Los 3 accesos a caché, eso que pregunta María de los Ángeles, en realidad es por el tema de la jerarquía de memoria. En realidad son 3 cachés diferentes, uno más lento que el otro. Por eso tienen distinto tiempo. Hoy en día un procesador moderno suele tener 3 cachés distintos, de distintos niveles, con distintos tiempos de acceso. Bien. Y por las dudas, también, para reforzar el concepto, ¿qué pasa si en realidad las computadoras tuvieran un ciclo de reloj de 1 Hz? O sea, la duración del ciclo fuera de 1 segundo. ¿Cómo quedaría la tabla anterior? Y fíjense lo que son las cosas. Si el ciclo del reloj demora 1 segundo, un acceso a memoria principal demoraría 7 minutos. Un acceso a un disco, 9 meses más, como máximo. El tiempo para tipear una palabra, y más o menos 100 años. Tiempo para abrir PowerPoint en mi notebook, 1000 años, 1000 años. Como para que tengan otra noción de que realmente las computadoras son muy, pero muy rápidas. Dejo unas preguntas si existió un procesador de 1 Hz. Y la verdad que yo sepa, no, siempre fueron un poco más rápidos. ¿Puedo hacer una opinión sobre eso? Sí, por supuesto. ¿Te acordás de este chico que trabajaba en Intel? Se me acaba de borrar el nombre, de David Skolnick, de la Sí, el chico charla. que trabaja en Intel, sí. Bien, un egresado de la facultad trabajó en Intel, vino a dar una charla hace un tiempo ya largo y él comentó, esta persona trabajaba en Intel Israel, particularmente diseñando procesadores Pentium, en particular el Pentium Mobile de esa época. Y él comentó que ellos tenían un No, software, el perdón, Centrino. si me permitís, Esteban, una pequeña interrupción. No es Luis Remis, Esteban está hablando de una charla que yo era estudiante, creo, en esa época, o casi, No, estamos ya hablando no, de hace pero hace 20 mucho años. tiempo. Este muchacho comentó que ellos tenían un software que permitía ejecutar todo el procesador en VHDL completo. Ese software corría al procesador, totalmente emulado, por supuesto, a la frecuencia de 1 Hz. Hizo ese comentario porque venía a colación de que si bien podían probar una serie de funcionalidades sin construir el silicio, hacer algo como correr Windows en ese procesador era totalmente imposible porque los tiempos se iban a valores como esos que se están hablando. Bueno, sirve la anécdota de la prehistoria de Gino Volentini para, bueno, justamente reforzar el hecho que muestra la diapositiva de que las computadoras realmente, los procesadores,
son muy, muy, muy rápidos. Estamos hablando de frecuencias y de cantidades de trabajo que son altísimas, digamos. Entonces, si esa idea está clara, ahora, pequeño repaso, hablamos de qué es una computadora, cuáles son las partes de una computadora, hablamos de un poco del procesador, de la memoria y les conté estos números, que algo tienen que ver con la entrada-salida, pero ¿para qué apunta todo esto? Porque no dije nunca todavía qué es arquitectura de computadoras, y nunca les di una definición de libro de arquitectura de computadoras. Y en realidad tampoco les voy a dar una definición de libro. Hay varias definiciones en varios libros de qué es la arquitectura de computadoras, pero hay una que me gustó, y más que darles como definiciones, comentarles. ¿De qué se trata arquitectura de computadoras? La arquitectura de computadoras dice que consiste fundamentalmente en disimular las enormes diferencias de latencia, el ancho de banda, de las partes que componen una computadora. Vimos que había varias partes, todas las computadoras son iguales, pero les mostré recién que las diferencias entre los distintos componentes son de varios órdenes de magnitud. O sea, entre el procesador y la memoria principal, estábamos hablando de que la memoria principal es 300 veces más lenta. Entre la memoria principal y el disco, estamos hablando de que el disco es 10.000 veces más lento. Entonces, una definición que a mí me gusta de arquitectura de computadoras, de qué se trata la materia, es de disimular esas diferencias de latencia y hacer que todo funcione bien, todo funcione transparente y podamos estar teniendo en este momento esta conversación mediante Google Meet, de un navegador web, de una computadora, charlando yo con micrófono, cámara web y toda la historia, y parece casi mágico, ¿no? Pregunta Pablo, ¿acá vamos a aprender a no hacer cuello de botella en nuestras PCs? Bueno, a ver, yo voy a tratar de explicarles algunas ideas de cómo no hacer cuellos de botella en sus PCs. De ahí si ustedes las aprenden o no, ya no les puedo garantizar. Pero vamos a trabajar bastante sobre eso, Pablo. Entonces, con esa definición de la arquitectura de computadoras consiste en disimular las diferencias de latencia, esas diferencias justamente son las que generan muchas ideas de muchas técnicas que vamos a ir viendo en lo que es curso. Porque la idea es que ustedes van a ver que, quiero hacer tal cosa, bueno, ¿en cuánto tiempo lo hacemos? ¿Cuánto lo mejoramos? Y van a ver que tiempo el procesador, por un lado, se puede decir que le sobra, porque puede hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces la idea va a ser, ¿cómo podemos aprovechar esto y hacer más cosas aún en el tiempo que tenemos? ¿Cómo podemos aprovechar mejor el tiempo para hacer todo lo que se pueda para tener aún una mayor productividad, una mayor eficiencia y demás? Y gracias a esas técnicas para disimular latencia hay un montón, pero algunas que vamos a ver durante el curso son utilizar paralelismo a nivel de instrucción, utilizar ejecución fuera de orden, utilizar ejecución especulativa, todo esto estamos hablando de ejecución de instrucciones, manejar múltiples niveles de caché, como les contaba recién, etc. José María pregunta, ¿qué es un cuello de botella? Para hacerla simple, un cuello de botella es, digamos, el embudo por el que tienen que pasar todas las cosas que a la larga te está determinando dónde está el mayor problema y quién te está limitando tu productividad. Si no queda claro, no importa ahora el cuello, qué es el cuello de botella, porque lo vamos a ver con detalle también más adelante. O sea, no te preocupes por ahora, esto es una pequeña introducción. Juan JF pregunta si paralelismo es igual a pipelining. Lo vamos a ver en el tema 3. No son exactamente iguales. Pipelining es una forma de paralelismo, pero hay otras formas de paralelismo también. O sea, vamos a ver distintas formas de paralelismo y qué es pipelining en particular. Por ahora yo les voy tirando cosas que vamos a ver más adelante. Quédense tranquilos que las vamos a ver. No se preocupen, no están ansiosos todavía, pero
la idea es que les voy contando pantallazos de la materia, por eso es la introducción. Otra cosa que es muy interesante es trabajar con modelo por capas. De qué es arquitectura. Seguimos viendo la definición de qué es arquitectura de computadoras. Ustedes en teoría están acostumbrados a trabajar con modelos por capas. Deberían haber visto por lo menos en Redis el modelo OSI. ¿Es así? ¿Vieron en Redis el modelo OSI? Sí, dice Jonás, sí, dice Luis, todo. Perfecto. ¿Por qué nos gusta a los ingenieros trabajar con modelos por capas? ¿Alguno tiene una idea? ¿Por qué les metemos tanta idea? Más fácil de analizar. Divide tareas, modularidad. Bien, me gusta lo que dice Jonás, disminuir la complejidad. Reduce el problema a problemas pequeños, dice Lucas. Me gusta la idea que dijo Jonás, sobre todo. Punto para Jonás. Disminuir la complejidad. La idea de los modelos por capas, la idea básica es que permiten manejar abstracciones. La idea es que las abstracciones nos permiten independizarnos de qué es lo que está más abajo o más arriba, según la capa en la que nos paremos, y poder simplemente manejarnos con interfaces entre ellas. Por ejemplo, acá tengo un dibujito muy sencillo tenemos aplicaciones, una capa de aplicaciones, una capa de software del sistema y una capa de hardware. La idea es que a veces uno puede escribir programas, por ejemplo, escribir software, sin saber estrictamente cómo está hecho o cómo funciona el software que está por debajo de esto, el software del sistema. Y sin saber tampoco cómo está hecho y cómo funciona todo el hardware que está por debajo. Y de hecho así funciona, porque ustedes cuando empezaron en la facultad, o sea antes, pero empezaron viendo programación, programaban en C, y realmente no tenían mucha idea de cómo funcionaba los procesadores de abajo. O a veces cuando están haciendo algunas cuestiones de electrónica, tampoco es tan importante cómo eso se escribe un programa. La idea de la abstracción entre capas es poder movernos en una capa sin tener noción plena de qué es lo que está pasando en la capa por encima o en la capa por debajo. Solamente tenemos que tocar algunos puntos, en los cuales tenemos que conocer que son los puntos de interfaces entre las capas, y a partir de ahí podemos interactuar con las diferentes capas. ¿Está clara la idea? Bien, ahí te dicen que el sueño es ser como Jonás, sabe, estar orgulloso. Bueno, me alegro. Ahora, un pequeño detalle. ¿Qué es en ese gráfico muy simple de capas? ¿Qué es software del sistema? Yo por software del sistema incluyo así un gran conjunto de software que es sistemas operativos, compilador, enlazador, un linker, un loader, un ensamblador. ¿Todos saben de qué estoy hablando cuando hablo de todas esas cuestiones? Sí, dice Pablo, sí, dice Ignacio. ¿Qué es un enlazador? Pregunta Franco. A ver, Jonás dice, esas son las librerías que se usaban en C, que forman parte del software del sistema. Claro, son algunas de las librerías que usaban en C, cosas por el estilo. Tienen que ver, el sistema operativo sí, bueno, digo que lo conocen todos, pero linker, enlazador, tiene que ver con cómo es el proceso de compilación, el proceso de ensamblado. No voy a entrar en muchos detalles, pero quizás en algún momento cuando ustedes hicieron introducción a la informática o aquella materia de primer año de C, allá lejos de hace tiempo, algo les deben haber mencionado de esto. La idea es que si les muestro ese grafiquito, capaz que algo más van entendiendo. Ustedes escriben lenguaje usualmente en lenguaje de programación de alto nivel. Claro, ahí dice Pablo Flores, el libro de C lo explica. Ustedes escriben un lenguaje de alto nivel, como C++, C, Python, Java, cualquiera de esos, y escriben cualquiera de una estructura con una sintaxis definida por ese lenguaje. Ahora, normalmente, cuando ustedes escriben su código,
hay un proceso que se suele llamar de compilación, que es como, está bien, no siempre está la compilación, pero usualmente está el proceso de compilación, de que ese código que está escrito en un lenguaje de nivel se pasa a un lenguaje de bajo nivel. Se conoce un lenguaje de tipo ensamblador, que es traducir de alguna manera las estructuras de datos y el código que ustedes tienen, estructuras de datos y estructuras de control, escritas en el lenguaje de alto nivel, a el código en el lenguaje ensamblador que utiliza la máquina en la que ustedes quieren ejecutar ese código. Esto seguro en algún momento de su vida lo han visto. ¿Puede ser? Ahora simplemente seguro se traduce a apretar el botoncito con el triangulito verde, pero la idea básica es que pasan un montón de cosas de fondo para que eso se pueda compilar. Y esta es la compilación ha sido exitosa, ¿no? Ahí en el medio está el ensamblador, está el enlazador que resuelve diferencias cuando tienen los saltos y un montón de cuestiones permiten la reubicación de código, las librerías DLL que son parte del sistema operativo, y hay un montón de cosas que funcionan por detrás que ustedes se supone que algo vieron en algún momento, ahora no tienen la más pálida idea, no importa. Pero al final de cuentas, ese código que está en el lenguaje ensamblador no es lo que ejecuta el procesador. ¿Por qué? Porque el procesador, de algún modo, es una máquina. Esa es cuestión de... son chips, son electrónicos, son transistores que se prenden y se apagan cuando circula una corriente. Eso es lo que vieron en materiales, vieron en electrónica, vieron en diseño lógico. Entonces, a la larga, lo que el procesador ejecuta son instrucciones que están en unos y ceros. Entonces, ese lenguaje ensamblador es convertido de algún modo a lenguaje máquina, instrucciones de máquina, que son los unos y ceros, que son impulsos eléctricos, que son los que realmente hacen funcionar el procesador, la computadora. La memoria también está grabada, todo, uno habla de instrucciones y demás, pero en realidad son todos unos y ceros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, software de sistema, sistema operativo, compilador, enlazador, linker, loader, ensamblador, todo eso lo que sirve es para convertir a la larga desde el lenguaje de más alto nivel, que es la capa de más arriba, al lenguaje de máquina, que es hardware, que es la capa de más abajo. Entonces, ¿dónde se ubica la arquitectura de computadoras? Y bueno, en este diagrama es muy simple, lo vemos que estaríamos más o menos en el medio, porque ustedes ya vieron algo del lenguaje de altos niveles, ya vieron algo del lenguaje máquina, digamos, de cómo funcionan transistores, electrónica, física, materiales y dispositivos, toda esa historia. Pero en realidad a mí me gusta más una estructura jerárquica como esta que está acá, en las cuales vemos muchas más capas de las tres que les mencioné antes, pero más o menos la idea es la misma. Más arriba están las aplicaciones, después están los algoritmos, después están el lenguaje de programación, lenguaje ensamblador, código de máquina, la arquitectura del set de instrucciones, que es LISA, que les mencioné yo en la clase pasada. Está lo que es microarquitectura, más abajo están las compuertas, los registros, más abajo los transistores, y más abajo lo que es toda la física de cómo funcionan los transistores y demás. En este modelo jerárquico, que también cada colorcito, digamos, cada renglón sería una capa de abstracción, la idea es que, fíjense, la abstracción aumenta a medida que nos vamos de abajo para arriba. O sea, las capas de más arriba son las capas de mayor abstracción, las capas donde nos manejamos mejor los seres humanos. Y las capas, a su vez, más abajo, cuando vamos bajando, incrementan la complejidad, porque está bien, quizá uno puede decir, bueno, pero hay algoritmos que son bastante difíciles de comprender, pero en realidad la microarquitectura, los transistores y todas esas cuestiones terminan siendo más complejas. Como dice Jonás, al final todo termina siendo física, y sí, digamos, las leyes de Newton y todas las cuestiones, las ecuaciones de Maxwell y todas las cosas que ustedes
vieron en los primeros años de la facultad son las que rigen el universo como lo conocemos. Eso es inevitable. Y fíjense que acá también a la derecha hay una flechita que más o menos separa lo que es hardware de lo que es software. Ustedes ya podremos decir que a esta altura del partido vieron partes de física, vieron toda la parte de transistores, componentes, electrónica, vieron diseño lógico para ver las compuertas, los registros, etc. Y vieron también las capas de más arriba, vieron cómo hacer una aplicación, o más o menos, vieron estructuras de datos, algoritmos, vieron lenguajes de programación, etc. Entonces, ¿qué es software? La idea ahora de arquitectura de computadoras, más o menos, vamos a tocar lo que son las 4 capitas del medio. El lenguaje ensamblador, código de máquina, arquitectura del set de instrucciones y microarquitecturas. En ese lugar estaríamos posicionados con arquitectura de computadoras, con la materia. Pero no solamente estamos en eso, sino que esta es una idea clave también para que la vean, para que la tengan en cuenta para la próxima clase. En realidad, la arquitectura de computadoras no es que se encarga de esas capas del medio, sino que lo que hace la arquitectura de computadoras es una coordinación entre los distintos niveles de abstracción. ¿A qué me refiero con esto? La arquitectura de computadoras tiene mucho que ver a veces como, ¿cómo afecta una decisión, digamos, cómo una decisión sobre el hardware afecta a las capas de más arriba? O sea, ¿qué pasa si yo cambio algo en una capa de abajo del hardware? ¿Cómo afecta a la aplicación de arriba? O al revés, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi algoritmo que está en la segunda capa para que ande más rápido si yo conozco un poco cómo es la microarquitectura del hardware? ¿Se entiende? O sea, no es una cuestión de que nosotros vamos a ver solamente unas capas del medio, sino que la idea es que vamos a ir viendo cómo se hace la interacción entre esas distintas capas, digamos. Cómo algún cambio en las capas de abajo afecta a las de arriba, cómo un cambio de arriba afecta a las de abajo, o aprovechan mejor las de abajo. Vamos a ver distintos puntos de conexión de interfaces entre distintas capas para ver cómo es la interacción entre todas esas capas, digamos. ¿Se entiende un poco la idea? Bien, Jonás, siempre al pie del cañón. Por lo menos sé que Jonás está despierto. Al margen de estar despierto, nótese que ya son las 8:48 y no apareció Roberto todavía, ¿o no? O apareció y no me di cuenta. No apareció Roberto todavía. Perdió 100 pesos ahí, Ignacio. Un momentito, chicos, ya averiguamos qué pasó con Nicolás. Vayan repasando lo que han ido viendo, a ver si tienen alguna pregunta, vayan pensando. Hola, Erika. Ya estoy de vuelta. Es la caída normal del día, Rápido. parece. Después si quieren, alguno les puedo contar una teoría que tengo, que es rara, pero... 10 minutos más y es la excusa para el break, te digo, ¿no? O sea, tenés que atrasarlo un poquito. Sí, casi. Ahora estamos todos viendo la presentación y todos me escuchan de vuelta. Sí, señor. Bueno, bueno, mientras hablábamos del horario, la idea era ver si se entiende que arquitectura no se encarga necesariamente de ver algunas capas entre sí, que sí vamos a hacer eso, pero también de coordinar las distintas interfaces entre las distintas capas, ver cómo afecta. Y también otra cosa que es interesante
que vamos a ver un poquito, es la idea de ver realmente cuál capa es mejor para resolver un problema. O sea, a veces uno dice, yo tengo un problema, quiero cambiar esto, quiero mejorar aquello. Bueno, me conviene cambiar el algoritmo, me conviene cambiar un poco el ensamblador, me conviene cambiar el procesador, me conviene mejorar la tecnología. ¿Cuál capa es la más adecuada para resolver el problema que yo quiero? Lo cual tiene un concepto muy implícito, muy importante, que es que no es que un problema se resuelve de una determinada manera. Nosotros, ingenieros en computación, tenemos que conocer bastante estas capas, estas abstracciones, y tratar de elegir cuál de las capas es la mejor herramienta para solucionar el problema que queremos. Bueno, la idea de arquitectura de computadoras, al final de cuentas, es tratar de ver esas capas que están en el medio, entre lo que ustedes van viendo hasta ahora, y después ver las interfaces y ver los distintos criterios para mejorar esos, o para resolver esos problemas y ver si conviene resolver un problema por software o conviene resolver un problema por hardware. ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos muy cerquita del break, así que si alguno quiere ir al baño en vez de pedir permiso, aguante un poco. Esta es otra diapositiva que tiene que ver con qué es arquitectura de computadoras y tiene que ver con cuáles son las influencias de arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras es un campo, digamos, que está sometido a distintas fuerzas que modifican, digamos, la arquitectura de computadoras y que son fuerzas que cambian permanentemente. Hay cuestiones tecnológicas que están cambiando permanentemente todos los años por cuestiones de comerciales y de marketing. Intel, AMD, todos los muchachos esos sacan un procesador nuevo, Samsung todos los años saca un teléfono nuevo, Apple también. Entonces la tecnología avanza, a fin de cuentas, bastante, o a veces más, a veces menos, pero avanza mucho todos los años. Todos los años hay aplicaciones nuevas, nuevas maneras de hacer las cosas. Siempre salen nuevos Snapchat, WhatsApp, Facebook o lo que sea. Lo mismo con sistemas operativos. Windows en general es una cuestión que últimamente está un poco más estable, pero fíjense, Ubuntu saca 2 veces por año nuevas versiones de su sistema operativo. Android cada 2 por 3, si no todos los años, saca una nueva versión de su sistema operativo. Lenguajes de programación siempre, o no siempre, pero bastante frecuentemente salen nuevos lenguajes de programación. Hoy en día está Go, o cosas por el estilo dando vueltas, Python está muy popular, y a la larga todas estas, como son distintas capas, todo esto influye en la arquitectura de computadoras y siempre se requiere un procesador mejor y que yo pueda actualizar la placa de video y que yo necesite hacer algún requerimiento nuevo en las computadoras y que por eso tenga que ir mejorando lo que es la arquitectura de computadoras. Pero a su vez tenemos la flechita roja de acá abajo, que es la historia. ¿Qué quiere decir la historia acá? Quiere decir que, ¿se acuerdan acá una ley de Newton de fuerza igual masa por aceleración? Bueno, acá está la física que hablábamos hace un rato. Está puesta del revés la ecuación, la aceleración igual a fuerza sobre la masa. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay una inercia también a los cambios, porque ¿cuántos procesadores hay hoy en día en el mundo? Y la realidad es que son miles de millones más. Son muchísimos procesadores que hay, sistemas embebidos, supercomputadoras, servidores, los celulares que tienen en su casa, los computadores que tienen en su casa. Y a la larga es cuando haya algún cambio en todo, hay un nuevo lenguaje, hay una nueva tecnología, hay una nueva aplicación, el tema es que todo lo anterior tiene que seguir funcionando. Entonces, ¿cuántas líneas de código hay escritas en los últimos 50, 60, 70 años de computadora? Y son muchísimos, muchísimos. Entonces, y todos los sistemas que están andando tienen que seguir funcionando, por lo menos durante un cierto tiempo. Entonces hay una cuestión de inercia que esto frena algunos cambios. No es cuestión de que todos los años cambiemos y tiremos abajo
los procesadores que teníamos y pongamos procesadores nuevos, sería genial. Tenemos las computadoras que teníamos y pongamos nuevos, pero tampoco nos da el costo. Entonces hay una cuestión de la historia, digamos, la inercia lleva a frenar algunos cambios, no necesariamente de que cambiemos todo todos los años. La cuestión que esas fuerzas están permanentemente, hay muchas fuerzas que aceleran los cambios, frenan los cambios. Y les cuento un poco lo que son algunas cosas de arquitectura de computadoras 2020. En realidad es bastante diferente de lo que era hace 15 años atrás. Y aunque muchos de los temas que vamos a ver son los mismos, hay muchos que no. Hay muchas cuestiones que están cambiando en la arquitectura de computadoras a nivel mundial. Y les voy a nombrar tres grandes ejemplos. Por un lado hay nuevas tecnologías. ¿Y a qué me refiero con nuevas tecnologías? En el año 2019, lo presentó antes, pero lo sacó realmente al público en el 2019, Intel sacó un nuevo tipo de memoria. Un nuevo tipo de memoria que es una memoria rara, diferente, que puede reemplazar la memoria principal o reemplazar al disco, reemplazar el disco SSD. Y es una memoria que exactamente, como dice Lucas, es Optane. La vamos a ver más adelante, tema 14, si no me equivoco, pero es una memoria que quizás rompa un poco los paradigmas de cómo se conoce, cómo se trabaja con la memoria, el paradigma de von Neumann, con el que venimos trabajando desde hace 50 años o más, 70 años. Entonces es una memoria que al mercado salió el año pasado. Entonces el año pasado hay algo que viene quizás a romper los paradigmas que llevan 50 años de la computación. Si lo romperá o no, todavía se está discutiendo. Todavía se está discutiendo también cómo se las puede aprovechar mejor esas memorias. Pero es una memoria muy novedosa. Y eso es lo que les quiero contar ahora. Por otro lado, el año pasado hubo unos tipos que fabricaron el chip más grande de la historia. O sea, nunca antes del 2019 se había fabricado un chip monstruoso como el que les voy a mostrar en el tema 2. Y eso es algo que, bueno, chips se vienen fabricando desde un montón, pero nunca nadie había hecho una cosa como se hizo el año pasado. ¿Qué tiene que ver? De vuelta, son tecnologías nuevas, maneras nuevas de fabricar las cosas que si resulta o no resulta, todavía no se sabe, es muy nuevo, pero está revolucionando todo lo que es arquitectura de computadora a nivel mundial. Además de nuevas tecnologías, tenemos nuevas aplicaciones. Hoy en día, si ustedes no viven en un tupper, imagino que habrán escuchado que Machine Learning, la inteligencia artificial, está por todas partes y está cada vez siendo más invasivo. No solamente en la materia de ustedes, sino en la calle hay muchas cuestiones que vienen con reconocimiento facial, de Facebook, un montón de cosas, los autos autónomos y demás que trabaja con Machine Learning. Y esas aplicaciones, Machine Learning, inteligencia artificial, son cosas que, por supuesto, se ejecutan en un procesador, pero hace 15 años no existían o no eran tan populares como son hoy en día. Y pasa lo mismo con comunicaciones, 5G, que obviamente no es la mía, eso está más claro, más que claro, pero tampoco son las que tenemos en Argentina, está saliendo, y siempre hay nuevos requerimientos, nuevas demandas, uno quiere conectarse más rápido, mejor, y transferir videos en 8K, ya no nos alcanza con 4K, y entonces nuevas aplicaciones surgen permanentemente, y eso a la larga impacta en la arquitectura de computadoras. Y también hay nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y nuevos problemas. En el 2018 se encontraron brechas de seguridad de procesadores que implican que todos los procesadores de los últimos, qué sé yo, 30 años, todos tienen una falla de seguridad. Y nadie se había dado cuenta, así de sencillo. Era una cuestión de que siempre estuvieron ahí y simplemente nadie había mirado para ese costado. Y entonces, desde el 2018 la gente se está preguntando, tenemos que mirar para ese costado, es importante que miremos para ese costado, y si es importante, ¿qué tenemos que cambiar de todo lo que venimos haciendo en los últimos 30 años por haber descubierto esos agujeros que antes no sabíamos que existían? Entonces, todas estas cuestiones
son cuestiones, fíjense, recientes, 2019, 2018, 2017, y que impactan mucho en arquitectura de computadoras, y que, está ahí Lucas pone una noticia de Sataka, todos estos cambios a la larga impactan en cómo se hacen los procesadores, o cómo funciona la arquitectura de computadoras, de las 5 partes que les comentaba la clase pasada. Entonces, esto está permanentemente revolucionando, permanentemente moviéndose, y fíjense que todo estoy contando noticias que son nuevas. Entonces, por más que muchas cosas que veamos ahora sí son de hace 20 años, sí son de hace 30 años, el impacto que tienen y cómo se reflejan, hay muchas cosas que son nuevas de hace menos de 5 años atrás. ¿Cómo qué cosa sería una brecha de seguridad en un procesador? Pregunta Jonás. Bueno, lo vamos a ver en detalle en el último tema de la materia, tema 18, pero se descubrió que se pueden ejecutar programas, digamos, en una computadora, que te pueden robar datos de la memoria principal, ya sea así como si fuese un virus o una cosa similar, por decirlo así, un programa malicioso, maligno, que te puede sacar datos de los cachés, sacar datos de las jerarquías de memorias, sin que vos te des cuenta, porque usa alguna brecha de, eh, por decirlo así, como explicártelo sencillo. Bueno, se aprovecha esto de que la jerarquía de memoria es transparente y vos no te das cuenta, entonces te mide algunas otras cosas, otras variables externas, y te va infiriendo algunos datos. Y se descubrió también que hay, bueno, no se debe entender nada lo que dije, pero lo vamos a ver más adelante, pero a la larga se puede extraer datos de memoria, se pueden extraer claves, se pueden extraer contraseñas que están guardadas en algún lado, sin tener que tener acceso directo a esas posiciones de memoria, o saltearse protecciones del sistema operativo y un montón de cosas que se permitían antes, y que, bueno, algunas se van corrigiendo a medida que se van descubriendo, y otras se van descubriendo nuevas todos los meses, digamos. No se preocupen por ahora, que quede la idea de que hay problemas de seguridad, y lo vamos a ver en detalle en el tema 18, por el último tema de la materia. ¿Alguna duda hasta acá de lo que son las capas, las fuerzas que modifican la arquitectura de computadoras, etcétera? ¿Se entendió un poco todo lo que dije, a pesar de mi nuevo traspié? Bueno, si siendo las 9, yo propondría que ahora, si quieren, hagamos un pequeño recreo. Yo tengo las 9:04, dice mi computadora, ahora para ser preciso. Hagamos unos 5 minutitos, 6 minutitos, 8 minutitos de recreo, y, y después nos encontramos. ¿Les parece? En un ratito. Por las dudas, yo igual voy a estar, digamos, o sea, no me voy a ir muy lejos. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, igual voy a estar. Esteban, ¿todavía estás por aquí? No sé si Esteban se tomó muy a pecho el recreo o se durmió.
Dale, Luis. Que Luis pase la IP para que juguemos todo un Counter. Ahora no me dejen afuera a mí. Yo aprovecho y me fijo las conversaciones de WhatsApp. No se duerma, señor Martín, no se duerma, aguante un poquito más. Aprovecho yo también para buscar un refresco. Voy a aprovechar el break para contarles a los que sea que quieran escuchar, a los que estén todavía acá y no se hayan ido al baño a hacer un café, que se me ocurre una teoría de por qué se me corta y se me cae la conexión. Creo que no es mi conexión, porque me parece que se me sale, digamos, de mí. La vez pasada fue más grave todo lo demás, pero me parece que pasa algo a la hora. Que más o menos cuando llega una hora de que yo abrí la, la reunión, digamos, en Meet, me saca, por algún motivo. Por supuesto, como ustedes están, siguen. Quizá un cambio de servidor, sí, no sé qué puede pasar. Ahí Lucas dice que en realidad para tantas personas cree que es pago. Sí, es pago de hecho, pero tenemos la cuenta de la universidad
la tenemos y es gratuita para la universidad. O sea que por cuestiones de la universidad lo paga, digamos, lo tenemos gratis y podemos estar hasta 100 personas, creo. Por ese sentido no es, digamos. 250 personas es el límite. O bueno, 50 personas, sí. 250. O sea, estamos muy lejos. 250. Sí. Ah, bueno. Si no, la otra es que sea una cuestión de mi proveedor de internet. Puede ser que tenga una cuestión de que tenga un microcorte así cada una hora, que evidentemente sea pequeñísimo, eh, y, y quizás los programas y todas esas cosas no lo noten, pero sí, entonces me saca de la, de la reunión y inmediatamente vuelvo a entrar allá. Son dos teorías que ando dando vueltas, pero se me hace que es a la hora. Entonces, si se fijan, quizás ustedes tienen el chat más o menos, en el chat más o menos a qué hora me caí, 8:47, 8:48, veamos si a las 9:47, 9:48 pasa lo mismo. Yo tengo la teoría que va a pasar. Algo probablemente me pase esa hora, ya vamos a ver si funciona o no. Bien, 8:48 fue. Bueno, estemos atentos a las 9:47, 9:48 y capaz que sea, como dice Esteban, un indicador de que a esa hora tenemos que hacer el break. No empezar la reunión tan temprano y esa hora cortar. Bueno, pregunto por las dudas. ¿Estamos todos o casi todos? Ah, ya llega Robertito, sí. No llegó Robertito todavía, ¿no? O ya está y no lo vi. No, no está Robertito. Sigue durmiendo. Lo dejemos. Capaz que llega a las 9:30 y pico. Bueno, si estamos todos, yo diría que retomemos. Igual de todas maneras retomemos live. Para todos los que son nuevos y están cursando arquitectura por primera vez, también les cuento que después del break suelo hacer un pequeño, una diapositiva mientras estamos volviendo todos, donde repasamos un poco cuál es el cronograma, pero el cronograma inmediato, cuáles son los próximos pasos, qué es lo que vamos a hacer esta semana, a principio de la semana que viene. Y la idea es hoy terminar el tema 1, la idea es que el viernes empecemos con el tema 2, que si no me equivoco va a estar subido mañana jueves al sitio web, para que ustedes tengan las diapositivas antes. Y lo único que, como estamos recién arrancando, recordar que hoy también tienen clase práctica. Pero, ahí está, llegó el hijo pródigo. Hoy tienen clase práctica, pero la clase práctica es a las... Y en realidad hay que definir el horario. Hicimos una encuesta en Facebook, pero los resultados de la encuesta no fueron muy alentadores, así que le dejo directamente la palabra al ingeniero Esteban Volentini para que arreglen, ya que somos 35 personas y ya que hasta llegó Robertito inclusive. Buen día Robertito, pero que hable Esteban y comenten qué es lo que van a hacer con los horarios de las prácticas. Yo con todo ese preámbulo ya creí que lo ibas a resolver vos. Bueno, buen día a los que no saludé porque fueron entrando durante las clases. ¿Querés compartir vos la pantalla, Nico, así no te saco? Mostrar... ¿Querés que deje de compartir? Lo mismo, bueno, comparto yo. No sé si podemos compartir los dos juntos. Yo dejo de compartir si querés. No tengo ningún problema. Yo estoy compartiendo ahora, vamos a ver si...
Bien. No sé si están viendo mi pantalla. Si están viendo mi pantalla, deberían de estar viendo los dos resultados de la encuesta que hicimos. Alguno que me confirme, pues no estoy viendo el chat. Sí, estamos viendo todo. Bueno, el resultado de la encuesta dice que el horario que la mayoría preferiría es de 15 a 17, pero hay 4 personas que en principio en ese horario no pueden. Históricamente nuestra postura cuando necesitamos hacer cualquier cambio de horarios o de día en situaciones normales es que esos cambios se realizan solamente si todos pueden. Si una persona no puede en los horarios preestablecidos, la prioridad la tienen los horarios preestablecidos. Lo que pensamos con Nicolás es que, bueno, esto no son situaciones normales y, bueno, quisiéramos saber si realmente hay alguna persona que no pueda de 15 a 17 o si es un problema de por ahí no haber leído del todo bien el formulario y no es que me es imposible, sino que me resulta incómodo. Y el otro problema que se plantea es que en el horario normal, de 13 a 15, hay 9 personas que no pueden. Eso es un problema serio, porque cuando se retomen las actividades, que quiero creer que en algún momento antes de julio se van a retomar, y aun que no sé, o sea, en algún momento se van a retomar, y cuando se tomen los parciales van a ser en ese horario. Entonces, vuelvo a lo mismo. Necesitamos saber si realmente hay gente que tiene imposibilidad de cumplir los horarios de práctica preestablecidos, que nos llamaría la atención porque el año pasado no había mayores inconvenientes, o si es un problema de comodidad, pero realmente se puede disponer de cualquiera de los dos horarios. Así que vuelvo al chat porque calculo que van a querer escribir. Los escucho a los que tengan inconvenientes, digamos, o sea, necesito respuestas de estas 9 personas y de estas 9 personas que no podrían en el horario original y de estas 4 personas que no podrían en el horario de 15 a 17, que sería el que le resultaría más cómodo a todo el mundo. Alguien de los que está acá es quien votó para, como que no puede de 15 a 17, si es así, ¿es real, es una imposibilidad real o es un problema más bien de comodidad? Bien, Iván dice que por temas laborales. Vos por temas laborales, ¿en qué horario no podés? Iván, vos escribiste que por temas laborales no podés en uno de los horarios. ¿En cuál de los horarios es el que no podés? Dice que no puede de 15 a 17. Ah, eso no se me actualizó. Tenés que hacer un scroll con el chat. Ah, bien, perfecto, de 15 a 17. Bien, las 9 personas que no pueden de 13 a 15. Bien, Fabio tampoco puede de 15 a 17. Bajo los planteos actuales quedaríamos en el horario original. Es decir, hay alguna persona que por razones
justificadas no pueda de 13 a 15? Ahí María de los Ángeles te está poniendo que como se queda en la casa ahora, a las 13 tiene que encargarse de otras tareas. No sé por qué no lo Habría que veo ver eso. si eso es negociable en su casa o no, digamos, capaz. Sí, sí, a ver, Claro, vamos a ahí necesitar dice que que alguien capaz que en esa ceda se algo organiza. inevitablemente, ¿sí? María de los Ángeles dice que podría llegar a correrlo. Bien. Alguien más que realmente no pueda. Claro, ahí Lucía pone que tiene que hacer, no darle de comer a la familia, me parece bien. Claro, es una buena Que opción. esperen hasta las 15, digamos. Si no pueden hacer como decían mis abuelos, que comen a las 12. Claro, también puede ser darle antes, digamos. Sí, en realidad, a ver, ese horario sabemos que es incómodo. Ese horario está puesto en principio en beneficio de ustedes, pensando en beneficio de ustedes en el sentido de que terminen a las 15 y vuelvan a la casa. Entonces, para hacer un solo tirón. Esa es la razón y se fijó a pedido de los alumnos, ¿no? Videoconferencia con la familia. Bueno, sí, la parte más dramática, si se quiere, es que la primera hora, de 13 a 14, va a ser la evaluación. Entonces, realmente es difícil estar haciendo otra cosa. De 14 a 15 sí pueden llegar a estar comiendo y escuchando el, la parte de la presentación práctica sin mayores inconvenientes. Bueno, si no encontramos ninguna persona que realmente le resulte imposible de 13 a 15, quedamos en el horario original de 13 a 15. Última oportunidad. Bueno, en ese caso nos encontramos hoy a las 13 de vuelta. Te devuelvo el control. Muy bien. Entonces, estoy yo de vuelta. Y ahora estamos todos viendo la presentación de nuevo. Y quedamos en que la práctica, la primera clase práctica, donde no van a tener evaluación hoy, es a las 13 y quedamos así definido directamente el horario. Tienen la evaluación del laboratorio, que es una cosa, más que una evaluación, es medición de intuición y de conocimientos previos, o sea, no tienen que estudiar. Claro. A lo que yo iba, que es lo que dice ahora la presentación, es que la evaluación del práctico de prerequisitos va a ser el miércoles que viene, no hoy, por las dudas hay alguno que sea un poco más despistado. Y crea que como hablamos de evaluación, cree que le van a tomar hoy. La evaluación de prerequisitos es la semana que viene. Y la idea es que la semana que viene también, miércoles aproximadamente, estaremos publicando el enunciado y la guía del práctico 1. Entonces, antes de volver con las clases, ¿alguna duda con respecto al horario, a lo que hablamos ahora? No sé si yo voy a estar a las 13 para la clase, pero bueno, ya veremos. Fijado para las 13, sí. Queda a las 13. ¿Estamos listos para que sigamos?
Bien, gracias por responder, porque si no, no sé si estoy solo. Y bueno, lo último que quiero mencionar, la clase de hoy, es hablar de sistemas operativos, del sistema, de qué es el sistema operativo y de qué tiene que ver el sistema operativo con arquitectura de computadoras. Y voy a empezar con algunas preguntas. ¿Ustedes saben realmente cómo se carga un programa en memoria? ¿Saben cómo se accede a un disco? ¿O saben cómo se muestran algunos datos por pantalla, por el monitor? A ver, a grandes rasgos, pregúntenle. A ver, ¿qué sabes, Jonás? ¿Qué saben, digamos? Bueno, en realidad, aprovecho el silencio de memoria, me acuerdo con los memory requests. Bueno, pero en general, la idea es que saben poco, porque ustedes no hicieron nunca estrictamente un acceso a disco, ni un acceso a una pantalla, un monitor, pero saben que no alcanza solo con el hardware. Hacen falta interfaces físicas, hacen falta interfaces lógicas. Hay que conectar dispositivos a la computadora, hay que generar los drivers correspondientes para los dispositivos, y un montón de cosas que la idea es que sean transparentes para el usuario. Si ustedes están usando la computadora y no saben estrictamente cómo hace para que cuando ustedes aprieten una tecla se genere una interrupción, eso se lo lee, llega al computador, lo interpreta de alguna manera y eso muestra algo por pantalla. Eso funciona bastante transparente y, y está bien que sea así, digamos, no todo el mundo tiene que saber cómo funciona. Y además hay que no solamente proveer interfaces entre los distintos componentes de la computadora, sino que además hay que optimizar el uso de los recursos que son compartidos. O sea, hay que optimizar el uso del teclado, de la pantalla, del procesador, de la memoria, y hay que hacer que el uso de esos recursos compartidos sea seguro, sea confiable y sea simple. Y de todo eso se encarga el sistema operativo, que a la larga es un programa más que corre en la computadora. ¿Se entiende hasta acá la idea genérica de un sistema operativo? Ahora, el sistema operativo se basa en la idea de multitarea. ¿Qué es la idea de multitarea? Los recursos que hablamos recién, procesador, memoria, disco, impresora, dijimos que hay que administrarlos y tiene que ser de manera eficiente. Ahora, también les dije antes al comienzo de la clase de hoy que un acceso a disco demora millones de ciclos del procesador. ¿Se acuerdan más o menos uno estaba en el orden de los nanosegundos y el otro en el orden de los milisegundos? O sea que un acceso a disco demora millones de ciclos. Entonces, si yo voy a buscar un dato, ese dato, el procesador necesita un dato, ese dato no está en la memoria y tiene que acceder al disco, va a pasar un millón de ciclos sin hacer nada. Y eso realmente es muy ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es la idea de multitarea. Hacer que otro programa use el procesador al mismo tiempo. O sea, no quedarse esperando el dato del procesador, el dato del disco, perdón, sino hacer, bueno, ya sé que tengo que esperar un millón de ciclos. En un millón de ciclos puedo hacer un millón de transferencias. Y bueno, hagamos que otro programa use el procesador mientras yo espero. ¿Se entiende la idea? Entonces, para un mejor uso de todos los recursos, para un uso más eficiente de todos los recursos, conviene que haya varios programas ejecutándose concurrentemente. Y la palabra clave acá es concurrentemente. Ustedes probablemente no sepan qué es concurrencia todavía, y yo no les voy a explicar tampoco qué es concurrencia todavía, porque eso es un tema
de los más importantes de la materia que sigue el sistema operativo, pero es la idea esa de que se ejecuten al mismo tiempo. Pero no es al mismo tiempo un paralelismo puro, exacto. ¿Por qué? Porque recordemos que es lo que hace un procesador. El procesador es una máquina que ejecuta todo el tiempo el ciclo de la instrucción. Fetch, decode, execute. Busco una instrucción, la decodifico y la ejecuto. Busco la siguiente instrucción, la decodifico y la ejecuto. Entonces siempre, de algún modo, el procesador está ejecutando una instrucción, por decirlo simplemente. Y esa instrucción pertenece a un programa, o sea, que siempre está ejecutando un programa. Pero al final de cuentas, esta idea del multitarea nos permite que en un tiempo que para nosotros, los seres humanos, es enorme, una latencia que para nosotros es enorme, como un acceso de disco que son milisegundos, pero el procesador va ejecutando muchos ciclos y va ejecutando varios programas de manera cuasi simultánea. ¿Se entiende la idea? Entonces así es como ustedes están ahora en la computadora y tienen abierto por lo menos un navegador web donde me están escuchando a mí. Tienen abierto el counter también. Había Ignacio, creo que tenía abierto Word para tomar algún que otro apunte. Entonces están corriendo los tres programas en simultáneo. Pero se están ejecutando en simultáneo y en realidad no, el procesador lo ejecuta un poquito cada uno. ¿Estamos? Pero para ustedes ejecutan en simultáneo. ¿Por qué? Porque la latencia de ustedes y los tiempos de ustedes, de nosotros, de los seres humanos, son mucho más grandes de lo que puede ejecutar el procesador, que es lo que vimos al principio de la clase. ¿Se entiende? Jonás pregunta, si por ejemplo se está ejecutando algún programa que también muestre la imagen por pantalla. Claro, si vos tenés Windows, podés hacer directamente ejecutar el administrador de tareas y fijarte cuántos programas se están ejecutando en tu computadora en este mismo momento. Y vas a ver que son varios. Algunas aplicaciones tuyas lanzadas por vos y otras existen parte del sistema operativo y un montón de cosas que se están corriendo en background, en segundo plano. Claro, se hacen al mismo tiempo, pregunta si se hacen al mismo tiempo, pero repito, no es exactamente al mismo tiempo. A nosotros nos da la idea de que es al mismo tiempo. Y se maneja exactamente mediante interrupciones. Algo ustedes habrán visto interrupciones, y además ya la diapositiva siguiente tiene que ver con lo que ustedes ya saben de sistemas con micro, por supuesto. Pero se entiende la idea de multitarea entonces, y de lo que es ejecución concurrente de varios programas. Sí, dice Franco. Con un par más de sí, sigo. Sí, dice Roberto. Sí, dice Iván, perfecto, listo. Ahora, dijimos que el sistema operativo se encarga de distribuir los recursos de manera equitativa y transparente. Sin embargo, cada programa percibe, cree que está solo, cree que tiene toda la memoria, todo el procesador, todo lo demás. Y lo importante es que ningún programa pueda afectar a los demás. O sea que cuando un programa esté en ejecución, él cree que está solo, cree que tiene toda la computadora, y lo importante es que no moleste a los demás programas. ¿Ustedes saben cómo se llaman los programas que se encargan de molestar a otros programas? Exactamente. Dice, bien Jonás, siempre al pie del cañón. Los programas que molestan a otros computadores son los virus. Son los hackers, digamos, que están tratando, o los delincuentes, en realidad los hackers, que están tratando de hacer cosas, hacen programas que rompen protecciones, o que buscan romper protecciones, para tratar de acceder a otros datos, hacer otras cosas, etc. Esos son los virus. Pero la idea es que ningún programa pueda afectar a los demás. Y con esto de la multitarea, la idea es que un programa individualmente puede demorar un poco más en terminar, puede demorar más su ejecución, en vez de demorarse, qué sé yo, 2 milisegundos que tiene previsto, capaz que se demora 2 milisegundos y medio. Y eso lo hace que sea más lento. Pero sin embargo, en promedio, muchos programas van a terminar ejecutándose más rápido. Y con eso, generando esa ilusión de simultaneidad y aumentando lo que es la productividad general de todo el sistema. Entonces, por eso es que
Ignacio puede estar viendo la videoconferencia, jugando al counter, escuchando música y tomando punto en Word, todo al mismo tiempo. O por lo menos la computadora le permite hacer todo eso al mismo tiempo. ¿Está claro entonces la idea de multitarea? Está bien, era una broma, Ignacio, no hay problema. Está bueno y todavía. Ahora, ¿cómo se hace esta cuestión de multitarea? ¿Y qué tiene que ver con lo que venimos hablando? ¿Qué tiene que ver con la arquitectura de computadoras? Para poder manejar multitarea, implica manejar prioridades. Para poder manejar multitarea, hay que manejar interrupciones. Y para poder hacer multitarea, implica manejar los modos de funcionamiento que tiene un microprocesador. En general, estas cuestiones, estas características, prioridades, interrupciones, modos de funcionamiento, son características del sistema operativo. Pero, y acá está la clave, deben ser soportadas por el hardware de abajo. Entonces, el sistema operativo es el que las usa, el que las maneja, el que realmente le saca el jugo, pero todo lo que está abajo, procesador, motherboard, toda la computadora, tiene que poder manejar y funcionar y proveer soporte de todas esas cuestiones. Manejo de interrupciones, prioridades, modo de funcionamiento. ¿Se entiende? Entonces, los procesadores y todo lo que vamos a ver en la arquitectura de computadoras, muchas cosas que tienen que ver con cómo el sistema operativo hace sus funciones. No vamos a ver las funciones del sistema operativo, se lo vamos a ver muy someramente a nivel título, pero vamos a ver las características del hardware que está por debajo para dar soporte a las funciones del sistema operativo. Y algo de esto ya vieron en sistemas con micro, ¿no? ¿Se acuerdan de prioridades? ¿Se acuerdan de interrupciones? Sí, dice Franco y Leo. Esteban, ¿te animás a hacer alguna pregunta de interrupciones a los muchachos a ver si saben? Sí me animo, pero vos querés que los hagamos transpirar. No, lo dejemos. Yo creo que están Sí, transpirando mejor. igual. Están transpirando igual. Claro, por ejemplo, Tomás dice, tenemos registros limitados según el procesador. Bueno, eso es parte de algunas características que se exponen, digamos, que el sistema operativo, el compilador, todo el software base tiene que saber, digamos. Está buena la aclaración de la pregunta de Ignacio, digamos. Franco dice que quiere una pregunta de sistema con número. Canta el retruco. No importa, yo no voy a hacer la pregunta. Te digo que lo estás tentando, Esteban, pero no. Simplemente quiero hacer un par de diapositivas nomás con lo que es un repaso de lo que son modos de funcionamiento y otra diapositiva con un repaso de interrupciones. ¿Qué son los modos de funcionamiento? Ustedes creo que algo vieron en sistemas con micro, pero en general hay dos modos de funcionamiento de un procesador. Modo usuario y modo kernel o modo supervisor. El modo usuario es un modo que está restringido y el modo supervisor es un modo en el cual no tiene ningún tipo de restricción. ¿Vieron algo de esto en sistemas con micro? Estando el profesor presente, obviamente todos van a notar sí, vimos. Ahora, pregunta, ¿en qué modo trabaja el sistema operativo? A ver qué se anima. El modo supervisor, dice Ignacio, ¿seguro? Sí, dicen, ¿están seguros? Claro, el sistema operativo trabaja en modo supervisor. ¿Por qué? Y bueno, porque es el que dijimos recién. Depende de qué tarea ejecuta, dice Juan. No, el sistema operativo trabaja sí o sí en modo supervisor, porque es el que se encarga de manejar todos los recursos y de manejar de manera eficiente todas las interfaces, todos los recursos, ya lo dije, que tiene disponible la computadora. Ahora, en realidad, esos dos modos son una cuestión genérica, sencilla, académica. Los procesadores nuevos, todas las arquitecturas nuevas, manejan varios niveles más, no son dos niveles, modo usuario y modo supervisor.
pero todos los demás son variantes. Por ejemplo, el procesador que vamos a ver en el curso tiene 3 niveles de protección, 3 modos de funcionamiento. Los procesadores de Intel tiene unos anillos y está manejando, creo que últimamente son 7 anillos de protección. Pero la idea básicamente es siempre la misma. Sí, en este sentido es lo mismo modo de funcionamiento que, digamos, nivel de funcionamiento. La idea es que hay un modo, un nivel en el cual es el supervisor, el que no tiene ningún tipo de restricciones, que puede acceder a todos los recursos, siempre en ese se ejecuta el sistema operativo, y a medida de ahí se van agregando más protecciones, mayor seguridad, hasta llegar al último nivel, que es el nivel de usuario, que es el nivel que tiene de seguridad, el modo de funcionamiento, que tiene más restricciones sobre qué es lo que puede ejecutar. En general, además, fíjense que todo procesador siempre tiene en algún lado algún registro especial, se llame como se llame, hay varios nombres según la arquitectura y todo lo demás, pero siempre hay, en algún lado se mantiene un registro, por lo menos, que mantiene el estado del procesador. ¿Qué es el estado del procesador? Bueno, indica un montón de cosas, pero entre otras cosas, entre un montón de cosas que indica el modo de ejecución en el que está ejecutándose. O sea, del modo de ejecución, digamos, que tiene la instrucción que pertenece al programa que se está ejecutando. De esa manera, en todo momento se sabe en qué modo de funcionamiento está ejecutando un procesador. Siempre hay en toda arquitectura algún registro de estado o similar. Esto ustedes lo deberían haber visto en sistemas conmigo. ¿Se acuerdan algo o no? Franco dice que se acuerda, bien Franco. Y también esto de los modos de funcionamiento implica que hay instrucciones, o suele haber instrucciones del procesador que son privilegiadas. ¿Qué son estas instrucciones privilegiadas? Instrucciones que solo se pueden ejecutar en el modo supervisor. Que si un programa de usuario quiere ejecutar una instrucción de modo supervisor, genera un problema, genera una interrupción y no se le permite. Es parte de las restricciones que tiene el modo usuario. ¿Estamos? Eso es básicamente un repaso, una descripción muy breve de lo que son los modos de funcionamiento o niveles de seguridad que tiene que proveer una arquitectura de computadoras que van a ser usados por un sistema operativo. Y después hablemos un poquito de prioridades e interrupciones. ¿Puede un programa de usuario modificar las prioridades? No, dice Jonás, no, dice Ignacio, no debería, dice Diego, no, dicen todos, digamos, está todo el partido. Está bien, no debería. Tiene que ser un programa de modo supervisor el que hace eso. Otra pregunta, ¿puede un programa de usuario acceder en forma directa a recursos compartidos? Y recursos compartidos son, como dije recién, el teclado, el monitor, el procesador, la memoria. No, dice Diego, tiene que pedir permiso del sistema operativo. Sí, dice Ignacio. Sí, dice Franco. La idea es que dijimos que no. Dijimos que los recursos que son compartidos para manejarlos eficientemente los tiene que manejar el sistema operativo, ¿no? Entonces, un programa no puede modificar las prioridades. Un programa no puede acceder de forma directa a recursos compartidos. Siempre, porque además, ¿cómo sabe un programa cuando llegan las interrupciones? O sea, la idea es que el sistema operativo se encarga de manejar interrupciones, se encarga de manejar el acceso a los recursos compartidos, se encarga de manejar las prioridades. Y ahora la pregunta es, si el sistema operativo se encarga de manejar las interrupciones y las prioridades, ¿qué es lo que hicieron ustedes en sistemas con núcleo el año pasado?
¿Qué no se supone que ustedes estaban manejando interrupciones y estaban manejando prioridades? Ahí plantea Lucas, dice, cuando manejaban el año pasado, era porque trabajaban en modo kernel. ¿Y por qué trabajaban en modo kernel? ¿Qué no escribían programas ustedes? Parece buena la pregunta, no sé si están pensando. A ver, Jonás dice, había un vector de interrupciones que manejaba las prioridades. Bueno, pero ¿quién escribía ese vector de interrupciones? ¿El sistema operativo o ustedes? El profesor. Está bien, es bueno, es bueno. En realidad lo escriben ustedes. Ahí dice Franco, escribimos en Assembler y ahí no hay restricciones. En realidad sí están las restricciones cuando escriben en Assembler. Lo que ustedes no tenían en sistemas con micro el año pasado era el sistema operativo. Ustedes estaban directamente trabajando con el microcontrolador, estaban ustedes trabajando permanentemente en modo supervisor. Ustedes escribían operaciones que podría ser que trabajen como usuarios, pero ustedes, claro, no es que hacían una especie de sistema operativo, como dice Jonás, ustedes implementaban rutinas de manejo de interrupciones, que son las rutinas que, si eso evoluciona un poco más, serían las rutinas que tiene que tener un sistema operativo. ¿Se entiende? O sea, no es que hacían una especie de sistema operativo, sino que ustedes estaban, el microcontrolador que no tiene sistema operativo, ustedes estaban implementando las rutinas de manejo. ¿Se entiende? Si ustedes quieren independizarse un poco, hasta cierto nivel, de esas cosas, lo que tienen que hacer es poner un sistema operativo en el microcontrolador. Y hasta ahí nomás van a zafar, no van a zafar de todo. Claro, exactamente. Así se maneja un sistema operativo, como dice Jonás. Ahora la pregunta, ¿por qué el encargado del sistema operativo se encarga de manejar las interrupciones? ¿Por qué tiene que serlo él? Porque dice Franco, porque él es el que sabe cuando llegan los dispositivos. Bueno, es por la definición que dimos hace un rato, porque el sistema operativo es el que se encarga, bueno, el único capaz de hacerlo. Exactamente, están ahí Jonás, Augusto también van cerca de la respuesta. Porque dijimos recién que el que se encarga de manejar los recursos compartidos y de hacerlo de manera eficiente, confiable y segura es el sistema operativo. Si el sistema operativo no maneja las interrupciones, no lo va a poder hacer de manera eficiente, no lo va a poder hacer de manera segura. Exactamente, ahí están Leo, Jonás, claro, todos están dando en la tecla. Es el sistema operativo el que tiene que manejar las interrupciones. Y por último, las excepciones son, digamos, interrupciones internas que podemos generar así, que le permiten al sistema operativo tomar acciones en respuesta a eventos o pedidos que ocurren cuando un programa de usuario está ejecutándose. ¿Qué significa eso? Que a veces un programa de usuario requiere hacer algo. Che, yo quiero mostrar algo por pantalla. ¿Cómo hacían para mostrar algo por pantalla en C? ¿Se acuerdan cuál era la instrucción? Printf, bien. ¿Saben cómo se hace en Java para mostrar algo por consola? El print no anda muy bien en Java. Bien, Augusto, dice, tiene un system.out.print. Fíjense qué es lo que dice ese system.out.print. Llaman a una función de salida de una clase sistema. ¿Vamos? Eso implica que están haciendo un llamado. Entonces la idea es que cuando los programas de usuario quieran usar características que le corresponden al sistema operativo, como tomar una tecla, tomar una entrada de teclado, mostrar algo por pantalla, no pueden hacer eso los usuarios. Tienen que invocar a lo que son llamadas al sistema operativo para decirle, che, sistema operativo, por favor,
¿me podés mostrar esta cadena por pantalla? Y es el sistema operativo la que se encarga de decir, sí, no hay problema, dame la cadena, decime dónde está la cadena y yo te la muestro. Y así hay una rutina de manejo de interrupciones, llamémoslo así, que se encarga de manejar los recursos, o sea, de mostrar por pantalla, de tomar una entrada de teclado. ¿Se entiende la idea ahora? Esas, digamos, se les llama excepciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen printf en C o system.out.println, no es que están generando una interrupción, sino que están generando una llamada al sistema operativo, que a fin de cuentas para el sistema operativo es como si fuera una interrupción, ¿estamos? Pero la idea es que se les llama excepciones porque las interrupciones quedan para el disco, o sea, para los dispositivos de hardware, con todos los mecanismos que ustedes ya vieron. Para los dispositivos de hardware son los que manejan interrupciones en sí, el software, los programas de usuario son los que llaman a excepciones o interrupciones del software. ¿Se entiende? Entonces, todas las interrupciones o excepciones siempre lo que tienen es un manejador de interrupciones, un handler, que es lo que ustedes, quiero creer que escribieron bastantes rutinas de servicio de interrupción, rutinas de atención de interrupción en sistemas con micro. Todas a la larga hacen lo mismo. ¿Qué es lo que hace una rutina de servicio de interrupción? Guardar el estado previo para poder retornar, hacer lo que tiene que hacer, retornar al estado y retornar a la rutina principal. Básicamente todas hacen lo mismo. Y como les dije recién, los programas de usuario solicitan servicios al sistema operativo a través de, por ejemplo, printf, system.out.println, etc. ¿Alguna duda hasta aquí? Así ya vamos cerrando. Nota mental, son las 9:53 y no tuve mi desconexión de la que yo esperaba a las 9:48. Pero bueno, se me cayó mi propia teoría. Entonces, para ir terminando, les muestro también que siempre todo tema tiene 1 o 2 diapositivas al final, donde hace un resumen de todo lo que vimos en ese tema. ¿Cuáles son lo que vimos en el tema 1, introducción? Vimos que hay 4 tipos principales de computadoras. Vimos que a pesar de que son muy diferentes entre sí, los 4 tipos de computadoras, todas están compuestas por los mismos 5 componentes, que son procesador, que se subdivide en camino de datos y control. Tenemos un subsistema de memoria, subsistema de entrada y subsistema de salida. Vimos lo que es el principio de localidad, que a su vez se divide en localidad temporal y espacial. Vimos la clase pasada el concepto de jerarquía de memorias, que presenta la ilusión. La idea es que no hay una única memoria, sino varias, para presentar al procesador la ilusión de que es una memoria muy grande, barata y muy rápida, cosa que en la realidad no existe. Hay memorias que son muy grandes y baratas, pero son lentas, memorias muy rápidas que suelen ser pequeñas caras. Vimos también, pegado al concepto de jerarquía de memorias, vimos el concepto de lo que es el caché. Vimos las latencias de lo que son los diferentes componentes de la computadora. Vimos que hay muchos componentes de latencias muy diversas. Y vimos el concepto de multitarea hoy, que la idea es no perder el tiempo esperando, sino tratar de hacer cosas en simultáneo, por decirlo así. Vimos cuál es el rol del sistema operativo mezclado con la arquitectura de computadoras. Y vimos que el sistema operativo está para manejar de manera eficiente los recursos compartidos, para presentar interfaces más simples a los usuarios y para proveer mecanismos de seguridad y de protección. Y la idea es que desde la arquitectura de computadoras y desde todo el hardware que está por debajo del software, la idea es que tenemos que proveer todos los mecanismos y todas las técnicas para dar soporte a todas las funciones del sistema operativo.
Después vimos un par de definiciones de qué es arquitectura de computadoras. La que más me gusta a mí es un conjunto de conceptos y de organizaciones que sirve para disimular las enormes diferencias de ancho de banda que tienen los distintos componentes de una computadora. Vimos también que la arquitectura de computadoras no se encarga de necesariamente unas capas intermedias, que sí vamos a ver capas intermedias, pero sino también de cómo coordinamos distintas capas y distintos niveles de abstracción entre sí. Y vimos también que la arquitectura de computadoras es una rama, digamos, de lo que es ingeniería en computación, que está sometida a fuerzas de cambio que están permanentemente moviéndose, permanentemente en tira y afloje, llevando a que eso mejore principalmente y se mantenga también de cierta manera sin cambios desde otro punto de vista. Eso sería un resumen. Siempre también, o casi siempre, tengo una diapositiva al final. Todos los nuevos capaz se sorprendan, pero los que no me conocen. Nunca me parece que siempre es correcto y referenciar de dónde preparo yo las clases. Y todas las diapositivas de este tema, en general, no las preparé yo a la mayoría, sino que están basadas en unas diapositivas que hizo el ingeniero Daniel Cohen, que era el que daba las clases de arquitectura antes. Yo las tomé, las modifiqué un poco y todo lo demás, pero en general la base son las diapositivas de él, y que a su vez fueron tomadas del curso CS 152 de la Universidad de Berkeley. Si ustedes hoy en día van a ese curso, van a ver que quizás están un poco diferentes, pero en su momento los tomamos, nos parece que es una buena clase introductoria. Y nunca está de más dar gracias, digamos, y reconocer a los que vinieron antes, digamos, porque bueno, uno va avanzando sobre el trabajo de los anteriores, y está bueno reconocerlo. Con eso, yo termino la clase de hoy. Terminaríamos el tema 1, hoy estamos en horario, por suerte, con recreo y todo. Así que, bueno, ahora tengo 1 o 2 minutos como por si alguno tiene alguna pregunta, quiere decir algo, y si no, ya cortamos y la próxima clase va a ser el viernes a las 8 de la mañana. Ahí van preguntas si sería posible que indiquen las diapositivas el capítulo correspondiente en el libro. Bueno, por el momento en estas diapositivas, si quieren lo puedo poner, no es tan relevante, pero lo que estamos viendo ahora está un poco en el capítulo 1 del libro. Está en el capítulo 1, en las primeras páginas, porque es una introducción. Ahí van a ver lo que es la estructura de capas, van a ver lo que es el gráfico de los distintos lenguajes. Estamos viendo las primeras páginas del capítulo 1 del libro. Y con el tema 2 que vamos a empezar el viernes, vamos a seguir viendo lo que es el capítulo 1 del libro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Augusto no es por nada, todo en orden. En realidad recuerden que está buena la observación de Erika. Yo seguro vuelvo a estar con ustedes el viernes a las 8, pero tienen clase práctica hoy a las 13. Entonces, voy a ver si puedo prenderme para ver cómo le va al ingeniero Bolindini y a Erika, pero sí, supongo que los dos van a estar a las 13. Yo voy a tratar de estar, pero no me comprometo. No lo quiero asegurar. Y seguro, yo vuelvo a estar el viernes a las 8, un ratito antes. Bueno, si no hay más que hacer, si no hay más preguntas, voy a empezar a cerrar el aula. Dejo de presentar, puse la cámara.
No se me ve mucho. Chao, hasta luego. Saludos. Chao, Pablo. Chao, nos vemos el viernes. Y